En segundos, se reunieron 20 o más hombres, pero no se podía distinguir quién era oficial o suboficial porque todos estaban vestidos con traje de paisano. Uno de ellos soltó una exclamación y se acercó varios pasos. «Yo a usted lo conozco. Es el Standartenführer Karl von Grossen. ¿Qué diablos hace aquí, en la axila del Tíbet?» «Y yo sé quién es usted, Standartenführer Reinhard von Krapp», replicó maliciosamente el siempre bien informado von Grossen, remarcando el grado y el nombre del oficial. De sus años en la Gestapo, von Grossen conservaba la mala costumbre de poner cierto énfasis sugestivo al nombrar a las personas, dando a entender que poseía sobre ellas información confidencial o comprometedora. «Estamos aquí para...» iba a proseguir von Grossen cuando fue interrumpido por la aparición de Ernst Schäfer. Es posible, y más aún, muy probable, que Schäfer haya perdido irreversiblemente la razón al encontrarse ante aquel espectáculo inesperado. Para comprenderlo, hay que figurarse lo que sería para él haber llegado al Valle de los Inmortales, a un paso del santuario de la Reina Madre del Oeste y de la puerta de Changchanbala, y comprobar que en lugar de los Arad aparecía un grupo de alemanes, uno de ellos su enemigo jurado. Y junto a este, inexplicablemente, venía la víctima propiciatoria, Oscar Feil, y el Gurkha desaparecido. ¡Ah! Dio un alarido demencial y clamó: ¡Disparen! ¡Mátenlos a todos! Los SS, oficiales y tropa, alzaron sus fusiles, pero aguardaron que su Standartenführer confirmara la orden. Schäfer era oficial de la Abwehr y no tenía mando directo sobre la Schutzstaffel. Esa indecisión evitó un enfrentamiento armado de imprevisibles consecuencias. «Son alemanes, hombres de la SS», trató de explicar von Krapp, que estaba atónico frente a la alucinante actitud de Ernst Schäfer. Pero este ya había extraído su Luger y me apuntaba con la manifiesta intención de eliminarme del mundo de los vivos. No alcanzó a disparar. En veloz movimiento, 2 de los SS de su expedición se abalanzaron sobre él y lo tomaron de rehén. Uno le arrebató la pistola y lo sujetó, mientras el otro apoyaba una daga sobre su garganta. Eran los 2 espías del SD. «Al primero que se mueva, degollamos a este hombre», amenazó uno de ellos. «Acérquese, mi Standartenführer, y desarme a esos 4», agregó, señalando a los secuaces de Schäfer. Von Grossen no se hizo esperar y gritó varias órdenes. Ante la sorpresa general, Hans y Kloster emergieron de entre las rocas y rápidamente despojaron de sus armas a los 4, que no opusieron resistencia. 6 figuras, vestidas con túnicas color azafrán y con el rostro y las manos cubiertas de ceniza, intentaron huir a la carrera en dirección a la salida oeste de la cañada, pero cayeron a los pocos pasos, acribillados a flechazos. Eran el Skutschok de las Ramjafran y sus lamas. Aquello colmó la medida. Von Krapp bramó a su vez una orden y todos sus hombres hicieron cuerpo a tierra, y poco faltó para que se llegase nuevamente al enfrentamiento. La escuadra de von Krapp nos duplicaba en número. Sin embargo, primó el sentido común, y el Standartenführer interrogó a von Grossen airadamente. «¿Qué es esto, von Grossen? Se presenta aquí, nos trata como si fuésemos enemigos y mata a los guías tibetanos que contaban con nuestra protección. Me imagino que tendrá un buen justificativo para este atropello». «No tenemos nada contra usted, sino contra ese hato de traidores», vociferó von Grossen. «Y si le parece suficiente justificación,
Acá están nuestras órdenes, aprobadas por el Führer. Le alargó un sobre lacrado que rezaba Al-Basten Operation. Reinhard von Krapp lo rasgó y extrajo el escrito. Era un decreto de breve texto. Movió la cabeza afirmativamente y le comentó a Schäfer: han venido de Alemania a hacerse cargo de la expedición. Desde este momento, la seguridad y logística están a cargo del Standartenführer Karl von Grossen. El rostro de Schäfer lucía más blanco que la nieve de los Alten Tag. Von Krapp dijo en tono suficientemente alto como para que todos lo oyesen: por mi parte, está bien. Acepto las órdenes y me pongo bajo su mando. Pero tendrá que explicarme qué significa su acusación de traición. ¿Y cómo es que Oscar Feil se encuentra con ustedes? El SS aflojó la presión del cuchillo. Los hombres de von Krapp se pararon y bajaron los fusiles, en tanto Heinz y los 8 monjes cáulicas se aproximaban, estos últimos con las flechas aún montadas en sus arcos. ¡Traición!, gritó el traidor, fuera de sí. ¡Traición! ¡Malditos asesinos! No saben el daño que han causado a Alemania y a la humanidad. ¡Ah, von Silbermann, hijo del demonio! Sabía que proponía impedir nuestra misión. Ha venido a destruirnos. Debimos haberlo matado en Alemania. Por su culpa seré castigado. Los maestros jamás me perdonarán su presencia condenada en este valle sagrado. Cuando el Arado al-Kul se marchó, debí imaginar que algo terrible estaba sucediendo. Era usted y su mancha execrable que ofende a los santos seres. Maldito, 1000 veces maldito, von Silbermann, engendro del infierno. ¿Cómo hizo para encontrarme?, rugió completamente encolerizado. Los 2 espías SS lo mantenían sujeto de los brazos para evitar que se arrojase sobre mí. Despreciable Herr Lehrer, lo último que hubiese querido en mi vida era volverlo a ver, afirmé con sinceridad. El mérito de llegar hasta aquí es obra exclusiva de estos nobles canes. Acto seguido, solté un poco de rienda a los perros daivas, que aún obedecían la orden buscar a Ernst Schäfer, y los dogos saltaron y lanzaron 2 feroces dentelladas a escasos centímetros de su cuello. Con los ojos desorbitados de terror, el rostro descompuesto por la ira, Schäfer era la imagen de la locura. ¡Ya lo veis! Solo un ser infernal podría venir acompañado por los lobos de Wotan. No acepte ese decreto, von Krapp, y mátelos a todos. Todavía está a tiempo de evitar un mal terrible a Alemania y al mundo. Yo le aseguro que nada le ocurrirá si me hace caso. Mejor dicho, le garantizo que será condecorado como héroe. Usted está loco, Schäfer. En Alemania nadie es superior al Führer. Si no cumplo estas órdenes, la única condecoración que recibiré será una cuerda de cáñamo con nudo corredizo. Se disculpó von Krapp. No, camarada von Krapp, aclaré. No se trata de las palabras de un loco, sino las de un traidor. Él sí cree que existen hombres más poderosos que el Führer. Son quienes planean la desaparición del Tercer Reich y le han encomendado una misión secreta que ayudará a consumar la traición. Y en cuanto a usted, Herr Lehrer, de cierto que Kula y Akula no son los lobos de Wotan, aunque es verdad que vengo de un infierno y ahora estoy en un infierno mayor. Pero estos perros, como Cerbero, le impedirán llegar al peor de los infiernos, el que se halla detrás de esa puerta al fin de la cañada. Vale decir, su amada Changchanbalá, la guarida de los demonios inmortales. ¡Blasfemia! ¡Blasfemia! ¡Mátelos, von Krapp!
¡Mátelos ahora y salvará su alma! ¡Mátelos! Antes que sea tarde y suelten a Lucifer en el mundo. Imploraba, perdido ya completamente el control de sus palabras. Von Grossen mandó que lo encerraran en una carpa, bajo la custodia de Hans y Kloster. Ya comenzaba a anochecer, y los monjes cáulicas se apresuraron a levantar las tiendas, ante la mirada asombrada de la escuadra de von Krapp. Este se aproximó a nosotros y preguntó sin mayor delicadeza: ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? Se suponía que debía conducir y proteger una expedición científica que tenía por objetivo investigar los ancestros orientales de la raza aria. Nada que ver con lo que estoy oyendo. Demonios, infiernos, traición al Tercer Reich. ¿Qué significa toda esta locura? ¿Cómo se puede traicionar al Tercer Reich en este remoto lugar? Y lo más increíble, ¿dónde encontraron a Oscar Feil? ¿Cómo nos siguieron? ¿Qué es eso de los lobos de Wotan? Durante media hora, Karl von Grossen aclaró lo mejor que pudo todas las dudas de von Krapp. Al cabo, este planteó una pregunta para la cual von Grossen no tenía respuesta. ¿Y ahora qué haremos? Mis órdenes, reveló von Grossen, especifican que al tomar contacto con la expedición, debo obrar de acuerdo a las instrucciones del Sturmbannführer Kurt von Silbermann. Y como usted debe obedecerme a mí, me ahorraré el retransmitirle tales instrucciones si ambos las conocemos al mismo tiempo. Concluyó con lógica aplastante. Y bien, von Silbermann, ¿qué tiene que decirnos? Que tenemos que volver inmediatamente a Alemania, dije sin dudar. Mañana mismo debemos emprender el regreso. A Ernst Schaffer y sus 4 cómplices los conduciremos arrestados, pero si se resisten, los ejecutaremos bajo mi responsabilidad. Karl von Grossen aprobó sin reservas esa decisión, pero el más aliviado era von Krapp. ¿Eso es todo? ¿Regresar a Alemania? Es la mejor noticia que escucho en más de un año. Temí que solicitara continuar la exploración del Tíbet. Me adhiero totalmente a esa propuesta. La verdad es que ya estaba harto de Ernst Schaffer y sus misterios. Pobre von Krapp. Ni von Grossen ni yo imaginamos entonces que jamás regresaría a Alemania. Capítulo 33. No te podría asegurar, Nefe, si lo primero que percibimos fue el sonido o la luz, o el olor dulzón y penetrante, inconfundible del humo de sándalo, o si captamos sendos tatbas a la vez. Los hombres de von Krapp ya estaban guarecidos en las carpas, salvo los 2 centinelas. El Gurka y los Lopas terminaban de armar nuestras tiendas ayudados por Heinz, y los 2 Standartenführer y yo aún estábamos hablando. El sol hacía tiempo que se había puesto, y el crepúsculo muriente dejaba paso rápidamente a la helada noche de las cumbres tibetanas. Sin embargo, en un instante, la cañada comenzó a iluminarse desde la salida del oeste, como si asistiésemos al amanecer de un nuevo y deslumbrante sol. Perplejos, pasmados, hipnotizados, los 3 nos quedamos mirando la bola de luz que atravesaba la garganta y avanzaba por el centro de la cañada, a no más de 100 metros de altura. Aunque el halo se extendía decenas de metros alrededor del núcleo brillante, era posible distinguir que el centro se componía de 4 esferas incandescentes, intersectadas excéntricamente entre sí. Pero tal observación fue cosa de un segundo, porque el sonido que acompañaba a la resplandeciente aparición nos impidió enseguida toda otra percepción. Al menos para mí, que pasé mi infancia en una granja del Cairo, donde se criaban abejas melíferas, aquella vibración resultó claramente familiar. Era el zumbido clásico de un enjambre en movimiento. Había empezado como un débil rumor,
así como la luz fue al principio un suave fulgor, pero pronto se tornó insoportable. Creo que los tres nos tapamos los oídos con las manos, para comprobar desesperados que nada lograba detener la penetración sonora. Con la cabeza entre las manos y el cerebro taladrado por la onda asesina, caí de rodillas completamente aturdido. Sentí que iba a perder el sentido y, en un esfuerzo supremo de voluntad, miré a mi alrededor. Vi a von Grossen, aún de pie, convulsionarse y gritar, en tanto que a escasos centímetros mío yacía el cuerpo inerte de Reinhard von Krapp. Automáticamente puse la mano en su cuello, buscando el pulso, pero comprendí que había dejado de existir. Mi mente se nublaba. Un intenso mareo me causaba la sensación de que todo giraba a mi alrededor. La náusea, iniciada en el estómago, me estremeció en una violenta arcada, y una angustia creciente en el corazón, que ya era una declarada taquicardia, me produjo la impresión de que aquel órgano quería saltar y huir de mi pecho. En fin, víctima de un ataque psicofísico, para el que no conocía defensa alguna, me desmayaba sin remedio. Risa de los demonios, música de los infiernos, armonía del Dios creador del universo. Frente a esa fuerza desintegradora del alma, ¿qué quedaba del héroe, del líder carismático, del iniciado que horas antes conducía su legión, dispuesto a luchar contra enemigos de la tierra o el cielo? Muy poco, Nefe, muy poco. Apenas una chispa de voluntad. De improviso fui acometido por un recio temblor y tardé en tomar conciencia de que Bungie me había agarrado por los hombros y me sacudía con firmeza. Entre brumas, lo reconocí ante mí gritando a voz de cuello. Los 8 lopas estaban también allí. 2 arrastraban a Oscar Feil. Otros 2 sostenían a von Grossen. Uno corría con los perros daivas, que estaban atados en un extremo del campamento, y los restantes trazaban febrilmente círculos y signos en el suelo con sus cimitarras, al tiempo que entonaban mantrams y adoptaban mudras guerreros. La bola de luz se encontraba ya sobre nosotros, y el zumbido de las abejas alcanzó su máxima intensidad. Sea por el zamarreo de Bungie o por el efecto de los yantras de los lopas, lo cierto es que recuperé en parte la lucidez, lo suficiente para comprender las dramáticas palabras del Gurkha. ¡Shiva Tulku! ¡Shiva Tulku!, llamaba impacientemente, sin dejar de zarandearme, acto que culminó con 2 impetuosas bofetadas. Con un movimiento de cabeza, le hice entender que lo escuchaba. ¡Oh, Pawo! ¡Sacadnos de aquí! ¡Pronto, o el Vimana de Chambalá nos destruirá! ¿Cómo? ¿Cómo haré si no puedo tenerme en pie?, balbuceé desalentado. ¡Los perros daivas! ¡Oh, Duvtov! Ordenad a los perros daivas que os conduzcan volando a un destino fuera de aquí. ¿Me comprendéis? Asentí, a pesar de que no comprendía totalmente la solicitud del Gurkha. ¿Qué debo hacer para que los perros daivas vuelen?, me interrogué absurdamente a mí mismo, pero en voz lo suficientemente alta como para que Sriviria respondiese. El lopa evidentemente estaba atento a mis reacciones. Nombradlos como si fuesen idénticos a Kyungta, el ave Garuda que transporta a los dioses, o como Lungta, el caballo Pegaso que cumple igual función. Decidles Svadilung, Kula y Akula Svadilung, y ellos volarán. ¿Destino? ¿Qué destino? La cabeza parecía que me iba a estallar. Quizás fuese el inconsciente, quizás el Skrotra Akram, pero lo positivo fue que una voz interior me dijo: Sinning, debes ir a Sinning. Pensé en el yantra, lo imaginé como pude, y traduje: Sinning to, Kula y Akula Svadilung. Alguno de los lopas había puesto las riendas de los dogos en mis manos. Estaban enfurecidos por la presencia del diabólico Vimana y aullaban como si efectivamente fuesen los lobos de Wotan.
Cuando imaginé el yantra, se pusieron rígidos y echaron las cabezas hacia adelante, preparados para partir en cumplimiento de la orden. Y cuando ordené Sinin To, Kula y Akula Svadilung, sucedió el increíble prodigio de que los perros daivas saltaran a una especie de abismo que insólitamente se creaba frente a ellos. Me sentí arrastrado por las riendas, izado en el aire y transportado en dirección al este, hundido en una negrura impenetrable que ahora ocupaba el lugar donde segundos antes estaban las montañas Altintag. Al ser levantado en vilo, un peso anormal en las piernas puso mi cuerpo en tensión durante un instante. Me volví, sorprendido, y advertí que una cadena humana pendía de mis extremidades. Los tibetanos habían realizado una serie de tacles en el momento del salto, agarrándose entre ellos y levantando también a Karl von Grossen y Oscar Feil. La mirada se deslizó hacia abajo y contemplé estúpidamente la cañada iluminada por el vehículo de Chambalá y el campamento convertido en un sepulcro colectivo. Reinhard von Krapp, muerto, los centinelas, muertos, y en las entradas de las carpas estaban diseminados los cadáveres de quienes alcanzaron a salir, pero no llegaron muy lejos. El zumbido era ensordecedor, aterrador, paralizante. El zumbido era el llamado de la muerte. Heinz, Hans, Kloster. Recordé a mis camaradas y creo que grité de impotencia antes de sumergirme en la negrura y perder el conocimiento. Capítulo 34. Segundos después, recobré la conciencia, ni señales del ensordecedor sonido o de la diabólica centella. Todavía subsistía la luz crepuscular, por lo que pude comprobar, sin ninguna duda, que nos hallábamos en un lugar completamente diferente a la cañada donde acampara Schaffer. De inmediato vino a mi memoria todo lo ocurrido: el ataque del zumbido mortal y la fuga gracias a los perros daivas. Aún vivía por milagro. Pero, ¿dónde estaba? Porque aquello no era evidentemente Sinning, sino la orilla de un río, una breve playa al pie de la ladera de un cerro. Me encontraba sentado en el suelo, sosteniendo aún en las manos las ahora inertes riendas de los perros daivas. A centímetros de mis pies, el río rumoroso entonaba la melodía de la naturaleza. Un resplandor contra la ladera me mostró a los lopas reuniendo leña y alimentando un improvisado fogón. Karl von Grossen y Oscar Feil se habían parado y contemplaban la escena en silencio, como atontados. Cuando los ojos del Standartenführer se encontraron con los míos, reaccionó. «Von Silbermann, Gott sei Dank, ¿a dónde estamos? ¿Qué fue de los otros?» Me incorporé y le respondí con cruda franqueza. «No lo sé. Ignoro qué lugar es este. Con seguridad estamos muy lejos del campamento, pero por lo menos seguimos con vida. Porque si de algo estoy convencido, es de que quienes no vinieron con nosotros deben haber muerto en la cañada. ¿Quién podría sobrevivir a ese ataque de los demonios? Si hasta los monjes cáulicas, que son expertos en tal clase de magia negra, temían morir inevitablemente». En ese momento los tres recordamos a los monjes y los buscamos con la mirada. Estaban los 8 junto al fuego que habían encendido al resguardo de unas enormes rocas, y nos observaban a su vez con tranquilidad. Karl y Oscar se acercaron a ellos. Yo quise hacer lo mismo, pero las riendas me lo impidieron. Con horror descubrí que uno de los dogos había muerto. El otro, parado a su lado, emitía periódicos gemidos de dolor. Si a alguien debía la vida en este mundo, aparte de a mis padres, era a aquellos perros, así que me sentí comprensiblemente conmovido por la pérdida de uno de ellos. Dejé al superviviente continuar con sus lastimosos aullidos, desconsolado requiem para la pareja ausente, y me aproximé al grupo. Sin cortesía, interpelé a Sriviria.
¿Cómo es que ha muerto uno de los perros Daivas? ¿No me había asegurado el gurú Visaraga que ambos constituían una pareja arquetípica, la síntesis manifestada de un par de principios opuestos, cuya existencia debía ser necesariamente simultánea? Si eso era cierto, ¿no deberían haber muerto los dos? O, mejor dicho, ¿por qué no están vivos los dos? Tened paciencia, hijo de Shiva, aconsejó compasivamente el monje. Y recordad que estos perros son tulpas, creaciones mentales de los magos del Círculo Kaula. Por lo tanto, no están sujetos a las leyes naturales, sino a la voluntad de los gurúes. Os dije hace unos días que, aunque nuestra orden conocía el secreto de los perros Daivas, jamás se habían proyectado hasta ahora, porque no existía un iniciado que fuese como vos, capaz de controlarlos más allá de Kula y Akula. Por lo tanto, carecíamos de información práctica sobre lo que sucedería al ser realizados por un Shiva Tulku. Vale decir, que no sabíamos cómo se iban a comportar en esta etapa del Kali Yuga. La última vez que los perros Daivas recorrieron la Tierra fue en la Atlántida, hace miles de años. Evidentemente, esta época de hierro ha debilitado de algún modo su poder de vuelo, y uno de ellos resultó afectado por la fuerza del Dorje. Pero si no sabíamos cuánto iban a vivir, en cambio os puedo responder por qué uno de ellos ha continuado vivo luego del vuelo Lungsvadi. Se debe a las leyes particulares que rigen su reproducción. Vos habéis razonado bien, pero no contemplasteis las leyes de la reproducción. Al ser una pareja perfecta, arquetípicamente equilibrada, los dos canes, en efecto, deberían haber muerto al unísono. Pero la ley de la reproducción establecida por los gurúes exige que antes de la desintegración, la pareja engendre y dé a luz otro par de perros Daivas. El proceso sería, pues, el siguiente. La muerte de uno cualquiera de ellos significará la automática metamorfosis del otro en un ejemplar andrógino. Es como si uno de los principios arquetípicos que se hallaba manifestado afuera se incorporase adentro del sobreviviente, y el que viva llevará en su seno el germen de una nueva pareja de perros Daivas, el cual crecerá, madurará y nacerá al cabo. Entonces, luego del alumbramiento, el ejemplar antiguo se desintegrará fatalmente. ¿Comprendéis ahora por qué vive uno de ellos? Asentí, aliviado al saber que en poco tiempo recuperaría la pareja de perros Daivas. Pues bien, agregó Srivirya, entonces no olvidéis que en este período, mientras el dogo andrógino se encarga de gestar la nueva pareja, debéis referiros a él con el nombre de Bruna, pues, puesto que es la unidad de Kula y Akula. Volví a asentir, dado que aquello era indudablemente lógico. En eso estalló von Grossen. ¡Por Dios, von Silbermann! ¡Siempre los malditos perros! ¿Se preocupa por la muerte de un perro? ¿Y nuestros camaradas? Me ha comunicado su sospecha de que también han muerto. Pues debería afligirse por ellos. Y tampoco sabe dónde estamos. Eso trataba de averiguar a los tibetanos cuando usted me interrumpió para hablar de los condenados mástines. Decidí no responder a las injustas acusaciones de von Grossen. Nada sabemos nosotros sobre el lugar al que nos ha traído el Shiva Tulku, terció Srivirya. A él toca responder, pues solo él conoce la orden que dio a los perros Daivas. A von Grossen se le descompuso la expresión del rostro al verificar que el tema de los dogos era ineludible. Yo no tuve que reflexionar para exponer una cuestión que me intrigaba desde que recobrara el conocimiento en aquella playa. A Sinning. Yo ordené a los dogos ir a Sinning. Fue el primer lugar que se me ocurrió.
seguramente porque los dos monjes que guiaban a los solitas afirmaron que desde allí nos ayudarían a llegar a Shanghái. No me explico por qué los perros Daibas no nos condujeron a Xining. «Oh, qué extraña es la mente del Shiva Tulku», exclamó Sriviria, quien no podía concebir que mis actos fuesen simplemente estúpidos, como en verdad lo eran. Si deseabais ir a Shanghái, ¿por qué no mandar a los perros a que os condujesen directamente hacia allí, en lugar de solicitarle la plaza de Xining, situada 2000 kilómetros antes? Incomprensibles son los designios de los dioses, pues ahora que los perros Daibas están en proceso de reproducción, no podréis emplearlos ya más para un vuelo Lungsvipa. Solo los futuros cachorros, algún día, os llevarán a través del tiempo y el espacio. Claro que ahora sabremos dónde estamos. ¿Qué Xining habéis traducido en vuestra orden? ¿Cómo que Xining? No entiendo a qué se refiere, declaré, temiendo oír lo que vendría. Pues claro, hijo de Shiva, explicó candorosamente Sriviria. La orden solicitaba dirigirse a Xining-Fu o a Xining-Ho, es decir, a la ciudad de Xining o al río Xining. Solté un juramento. ¿Por qué había sido tan poco preciso al definir el destino impuesto al viaje aéreo de los perros Daibas? La respuesta era obvia, porque la orden fue formulada en un momento crítico, en medio de un tremendo desorden físico que me impidió razonar lo suficiente. En aquella terrible circunstancia, olvidé todo. No describí con precisión la meta, pues supuse inconscientemente que los perros entenderían, que interpretarían exactamente mis deseos. Y la verdad era muy otra. Los canes eran tulpas, yidams, máquinas mágicas proyectadas por la voluntad de acero de los magos y que requerían el correcto control de sus funciones. De cierto que no especifiqué si se trataba de Xining-Fu o de Xining-Ho, confesé contrariado. El monje cáulica meditó un segundo y dijo sonriente: entonces es muy probable que nos hallemos junto al río Xining. Al recibir la orden, los perros Daibas se encontraron con que existían dos objetivos diferentes con el mismo nombre. Eligieron, por motivos que sería largo detallar, el objetivo más antiguo que correspondía a ese nombre, al parecer, el río. Y esa indefinición explicaría también la muerte de uno de los dogos. La causa sería el dilema al que fueron sometidos los principios opuestos, que obró como si con una cuña lógica se hubiese intentado partir la unidad absoluta del arquetipo perro. Creo que el problema radica en los grados de realidad de las cosas en juego. Por una parte, los perros Daibas no constituían una pareja perfecta. No podían serlo en esta etapa del Kali Yuga y exhibían cierto grado pequeño de desequilibrio. Por otra parte, el río Xining resulta ser un poco más real, dentro de la ilusión de Maya, que la ciudad de Xining. Consecuencia, los perros Daibas se encuentran frente a una disyuntiva y se ven forzados a elegir. A causa del desequilibrio supuesto, uno de los perros tiende hacia Xining-Fu y el otro tiende hacia Xining-Ho. Como mágicamente el destino real es el que corresponde al nombre más real, solo uno de los dogos llega a Xining-Ho, donde estamos, en tanto el otro kan se desintegra para evitar la alteración imposible del arquetipo. Y como los perros Daibas no pueden existir sino en pareja, el presente andrógino se desintegrará igualmente luego de la reproducción. De modo que los perros han concurrido al río Xining, al cual correspondería la corriente que pasa frente a nosotros, admitió von Grossen, que al fin comenzaba a ubicarse geográficamente. Siendo así, cameraden, les expondré el cuadro de situación. Elementos a favor de nuestra estrategia. A.
3 alemanes y 8 tibetanos, miembros de la operación clave primera. Aún estamos con vida. B. Es posible que la ciudad de Xining se encuentre cerca de aquí, y es probable que ello represente nuestra definitiva salvación, si conseguimos pasar la noche en estas condiciones. Elementos en contra de nuestra estrategia. A. Experimentamos 5 bajas, 3 alemanes y 2 tibetanos, además de los 5 porteadores, olitas y todo el equipo. B. Si realmente este sitio se halla al este del lago Kukunor, ello implica una distancia más de 1000 kilómetros alejada del Valle de los Demonios Inmortales, lo que torna imposible por el momento regresar para inspeccionar o rescatar los cuerpos inmateriales. Conclusión. Es casi seguro que los efectivos a cargo de la operación Al-Basten han corrido idéntica suerte que los miembros de la operación clave primera. Vale decir, que están muertos o desaparecidos. Esta conclusión pone término a la operación clave primera y nos impone la delicada obligación de explicar convincentemente a nuestros superiores los hechos ocurridos en el campamento de Ernst Schaffer. Von Grossen me miró significativamente, como dando a entender que el principal responsable de las explicaciones sería yo. Sus últimas palabras fueron: considerando el diabólico ataque que hemos sufrido en aquel valle del infierno, a la luz de las órdenes recibidas de Alemania y de la estructura de la operación clave primera, he extraído ciertas conclusiones que les comunicaré en carácter estrictamente confidencial y personal. Creo, caballeros, que nuestros líderes de Alemania tenían una idea bastante aproximada sobre lo que pasaría en el Tíbet si Kurt von Saubermann se integraba a la operación Al-Basten. Más claramente, creo que ellos, Hitler, Himmler, Heydrich, Rudolf Hess y Dios sabe quiénes más, sabían que determinados enemigos reaccionarían con extrema violencia al descubrir a von Saubermann. Enemigos que son quizás seres extraterrestres, poseedores de armas terribles, incomparables a ningún arsenal terrestre. Si sabían lo que podría suceder, ¿por qué permitieron que el enemigo nos encerrara en una trampa mortal? Esta es una pregunta para la que carezco de respuesta. Intuyo que deseaban comprobar concretamente la eficacia de von Saubermann para causar las reacciones de los demonios de Chang Chambala, y que tal vez subestimaron al enemigo. Quizás pensaron que la Fraternidad Blanca cerraría las malditas puertas de sus guaridas y desecharon la posibilidad de que los demonios tratasen de matarnos a todos. Sea de ello lo que fuere, yo estoy persuadido que von Saubermann jamás nos revelará el secreto que enardece a los demonios. En resumen, doy por concluida en este momento la operación clave primera. La evaluación de sus resultados la hará en Alemania el correspondiente Estado Mayor. Y, como SS Standartenführer, a cargo de la ejecución de la operación clave primera, dispongo que se emprenda el inmediato regreso a Alemania. ¿Están de acuerdo, Kameraden, con el cuadro de situación y las conclusiones? ¿Qué otra cosa podíamos hacer Oscar Feil y yo, más que aceptar incondicionalmente las decisiones de von Grossen? Los monjes tibetanos, por su parte, nunca discutían las órdenes y, una vez más, se disponían a apoyar nuestros planes. Partiríamos al amanecer. En tanto, formamos un círculo alrededor del fuego y nos abrazamos para transferirnos calor, postura que adoptó también el dogo Bruna. A pesar del frío reinante a la madrugada, todos logramos dormir, debido al gran cansancio psíquico que acumuláramos durante los últimos días. No teníamos ni una manta o capa, tan solo lo opuesto, y por eso nos apretábamos los unos con los otros para evitar la congelación, aunque era evidente que en aquel sitio no hacía tanto frío como en las cumbres de los montes Huenlun. Y en cuanto a las armas,
Solo conservábamos las dagas y las Luger de Karl, Oscar y yo, y las 2 metralletas Schmeisser que llevábamos cruzadas en la espalda. Para esta temible arma, contábamos solamente con 2 cargadores cada uno, igual que para las Luger. Insuficiente para transitar por un país en guerra civil, pero siempre mejor que nada. Todos los cáulicas, por el contrario, tenían sus puñales, cimitarras y carcajes con las 50 flechas. Por lo demás, ni comida, ni agua, ni pertrechos de ninguna clase, salvo lo que llevábamos encima en el momento de huir de la nefasta cañada. Eran pocas cosas, muy pocas si hubiésemos estado mucho más perdidos en el Tíbet. Resultaron suficientes para llegar a Siningfu. Ateridos de frío, desde el amanecer marchamos paralelamente al río Siningho. Von Grossen nos sorprendió a todos al extraer del interior de su chaqueta el portacartas de lona y desplegar un mapa de la región oeste de la China. Y de sus bolsillos, cual inagotables cajas de Pandora, surgieron la inseparable brújula, una regla escalimétrica plegable y un compás, elementos inútiles, salvo la brújula y el mapa. Antes de partir, hice un túmulo de piedras y sepulté al infortunado perro Daiba. No tenía por costumbre orar, pero en esa ocasión me concentré unos minutos y elevé mi yo a la esfera de los dioses, empleando el Skrotra-Kram para conseguir que ellos me escuchasen. Entonces me dirigí a Wotan, a él personalmente, y le solicité un vaso de hidromiel por la hazaña de Heinz, Hans y Kloster. Sí, le dije a los dioses, esta vez ellos deberían brindar por esos 3 guerreros de la Alemania eterna, recibirlos como héroes en el Valhalla y, de ser posible, tendrían que hacerle lugar al perro Daiba, al perro de Shiva que transportaba a los guerreros volando como Vayu, el viento. Originado en los sistemas más meridionales de Nanshan, el Siningho desciende hacia el sur y desagua en el Tatungho, luego de pasar bajo el puente de la Gran Muralla y bañar los muros de la ciudad de Sining. El Tatungho, por su parte, continúa hacia el sureste y tributa sus aguas al Hoanho o Río Amarillo, en la confluencia de Langsheu. Alrededor del mediodía, llegamos a una pequeña aldea fortificada y rodeada de rudimentarios cultivos. Era Hwangyung, una de las postas del camino Shanglam. En la aldea había un templo budista, varias posadas para peregrinos y comerciantes, y un mercado libre de respetables dimensiones. El caballerizo pertenecía al Círculo Kaula, y a su establecimiento nos dirigimos con presteza. Allí nos tranquilizamos, a la vez que tomamos la primera comida caliente en 24 horas. Según su informe, los hombres del príncipe de Kukunor nos buscaron durante algunos días, y al cabo retornaron al Tíbet. Sería difícil que volviesen a menos que alguien los convocase, cosa que no sucedería si obrábamos con prudencia y no nos hacíamos ver. De todos modos, el poder de los tibetanos sublevados llegaba solo hasta Hwangyung, poblado situado del lado norte de la Gran Muralla, en una región tradicionalmente disputada por mongoles y tibetanos. Pocos kilómetros adelante, tras la Gran Muralla, estaba la provincia china de Gansu y la ciudad de Xining, donde el poder del Círculo Kaula era considerable. Claro que si en Siningfu no debíamos temer la persecución de los tibetanos, en cambio tendríamos que evitar vernos envueltos en las continuas revueltas de las enconadas facciones chinas. Por esta vez, la logística y la táctica quedaron en manos de los cáulicas, mejores conocedores del terreno y poseedores de una poderosa infraestructura de apoyo. Su plan, por lo demás, era extremadamente simple. Pernoctaríamos en la caballeriza, que se nos antojaba un palacio luego de la noche anterior, y a la mañana el chino y su hijo nos llevarían hasta Siningho, ocultos en 2 carretas de 4 bueyes cada una. Los monjes cáulicas
nos hicieron saber que planeaban regresar al Tíbet después que nosotros estuviéramos fuera de peligro rumbo a Shanghái. No volverían directamente a Bután, pues tratarían de hallar a sus dos compañeros, que habían quedado con los solitas en el umbral del Valle de los Demonios Inmortales. Aunque no disponían de perros daivas, conocían mucho sobre la magia de los Kilkor y sabían positivamente que el Valle Perdido se encontraba en el oeste, en tierras de la reina madre Kuan Yin. Sea por el este, como hicimos nosotros, sea por el oeste, ellos hallarían la manera de entrar y rescatar a sus camaradas, o, quizás, vengarlos. Luego, si regresaban, se retirarían al monasterio de Bután, o a algún otro perteneciente al Círculo Kaula, para meditar sobre todo lo ocurrido en aquella aventura. Combatieron codo a codo junto al Shiva Tulku. Fueron guiados al Valle de los Inmortales por los perros daivas y participaron de su vuelo Lungsvipa. Eran ciertamente afortunados. Los dioses les habían sonreído y solo les quedaba retirarse a meditar y agradecer. Nada podía objetar frente a esa admirable decisión, pero Karl von Grossen pensaba diferente. Llamó aparte a Sriviria y a Vanji y los calificó de desertores. Su misión, les dijo, solo concluiría cuando los que saben evaluasen los resultados de la operación. Y tales personas, por supuesto, se encontraban en Alemania. A ambos, pues, les correspondía acompañarnos hasta nuestra patria y brindar sus valiosos testimonios. Entonces, quedarían libres para regresar, y la SS pondría a su disposición todos los medios necesarios. Como los monjes vacilaban, von Grossen los presionó moralmente, asegurándoles que de cualquier modo nos tendrían que acompañar hasta Shanghái para oficiar como intérpretes de chino, y, una vez allí, no les costaría mucho embarcarse hacia Alemania, que quedaba casi tan lejos como Bután. Pero esto no era cierto. Sriviria y el Gurkha, en efecto, hablaban chino, pero nadie conocía ni una palabra de japonés, el idioma de quienes ocupaban la mitad de China. Por el contrario, Oscar y yo cursamos chino y japonés en la carrera de Ostenführer del Nápola, y los dos dominábamos el mandarín y el japonés. Pero, de cualquier modo, siempre existía el recurso del inglés, lengua desprestigiada en el Asia, pero con la cual podía comunicarse von Grossen o cualquiera de nosotros. El idioma universal del Asia, según habían pretendido los hijos de la pérfida Albion, sería el inglés. Mas la verdad era que solo lo hablaban los funcionarios coloniales y los cipayos de siempre. Entre los miembros cultos de los pueblos asiáticos, llámense India, Nepal, Cachemira, Bután, China, Birmania, etc., el inglés era resistido y permanecía habitualmente desconocido, por no decir ocultado y odiado. Aunque desaprobábamos la actitud de von Grossen, ni Oscar ni yo desmentimos sus argumentos. Observábamos risueñamente, en cambio, cómo los dos extraordinarios iniciados iban poco a poco cediendo en sus posiciones. La verdad era que en el fondo todos queríamos que los dos monjes viajasen con nosotros a Alemania. Cuando, al día siguiente, partimos hacia Sinning, ya estaban casi convencidos por el persuasivo Standartenführer. Capítulo 35. ¡Qué ciudad, Nefe! En aquellos días contaba con no menos de 130.000 habitantes y un perímetro de más de 20 kilómetros. A sus altísimas murallas llegaban rutas de toda el Asia, de Mongolia, de Rusia, del Turquestán, de la Zungaria, del Afganistán, de la India, etc. Además del mencionado Shanglam procedente de Lhasa, por el que arribaron las carretas que nos transportaban. Nuestro camino, desde que los perros daivas nos depositaron al pie de la cordillera Shangnan, seguía un mismo derrotero natural. Bordear la cordillera por un lado,
que ahora se prolongaba en los montes Mahashe, y el río Sining por otro. Sobre su orilla derecha se hallaba Siningfu, a 2.500 metros de altura. La ciudad de Sining era un gigantesco mercado, al que ni la guerra civil ni la guerra nacional contra el Japón habían afectado su ritmo febril. La única alteración la constituían las diferentes tropas que coexistían recelosamente y que de tanto en tanto protagonizaban algún incidente. Tales tropas pertenecían a otros tantos ignotos señores o triadas y controlaban, cada una, un sector de la ciudad. Hasta existían facciones nacionalistas y comunistas, además de las aristocráticas o nobles, tradicionalistas, religiosas y mafiosas. Sin embargo, Siningfu era entonces plaza libre, es decir, que no había caído bajo el control de los japoneses. Ante un ataque exterior, paradójicamente, cada tropa se ocuparía de defender su parte de la muralla y se olvidarían todas las diferencias para hacer frente al enemigo común. La comunidad cáulica de Siningfu era realmente importante. Lo comprobamos al ingresar al barrio de los Caras Pálidas, llamado así por el color de la tez de sus vecinos, y admirar el enorme santuario de Shiva que aquellos poseían. Se ofrecieron a proveernos de todo lo necesario para iniciar una nueva expedición al Tíbet. Especialmente los entusiasmaba la idea de que emprendiésemos la aniquilación de otros gompas como el de los Tuscas. Quedaron desencantados cuando les explicamos que debíamos regresar a Alemania. Si nuestra raza llega algún día a dominar el mundo y se mantiene fiel a la sabiduría hiperbórea de la SS, no habrá lugar sobre la tierra para los adoradores y siervos de las potencias de la materia. La SS eterna los destruirá sin misericordia, y ustedes, heroicos cáulicas, estarán junto a nosotros, luciendo, quizás, la insignia Totenkopf. Les aseguré, sin sospechar que esto último se haría realidad antes de lo que yo pensaba. En vista de nuestra irrevocable decisión, los cáulicas accedieron a apoyar el viaje al este. Brevemente nos expusieron la situación. Las dos fuerzas militares más poderosas de China eran los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong. Antes de 1937, los dos ejércitos luchaban encarnizadamente, pero ahora enfrentaban juntos al enemigo nipón. Como es natural, para cualquiera que comprenda la estructura política de la sinarquía, a los comunistas de Mao los abastecía la Unión Soviética, y a los nacionalistas, entre comillas, de Chiang, los socorría Inglaterra y Estados Unidos, vale decir, el imperialismo anglosajón. Y fraternalmente unida, como lo estaban en la sinarquía sus socios extranjeros, la derecha y la izquierda se aliaban contra el fascismo japonés. En escala reducida, estaba ocurriendo en la Guerra China lo que sucedería 4 años después en la Segunda Guerra Mundial. Había una sola diferencia, que para el caso no revestía importancia, pues el hombre despierto seguía por hechos y no por nombres. Era el calificativo de nacionalistas que adoptaban para definirse a sí mismos los miembros del partido de Chiang Kai-shek. Curiosamente, aquellos nacionalistas no estaban apoyados por nosotros, los nacionalsocialistas, sino por el liberalismo a ultranza de los anglosajones. Y ello se explica fácilmente porque eso es lo que eran Chiang y sus partidarios, exponentes de la más reaccionaria derecha liberal de China, vale decir, la más cipaya. En esto de ser cipayo, partidario de las potencias colonialistas en perjuicio de su propio pueblo, hay que admitir que Chiang Kai-shek fue casi tan grande como el Mahatma Gandhi, ese agente del servicio secreto inglés que entregó la India a la explotación de los amos del Commonwealth, impidiendo que allí se concretase una verdadera revolución nacionalista, o sea, nacionalsocialista.
Por eso, llamar nacionalista a Xiang sería un chiste, una broma de mal gusto, si no fuese porque el papel que le hicieron representar sus jefes de la sinarquía causó finalmente la caída de la milenaria cultura china en la mezquina y estrecha doctrina marxista-leninista. No, Xiang no era nacionalista, sino lisa y llanamente un cipayo. Y el que dude de ello, que observe lo que él hizo con Formosa, la moderna Taiwán, donde no existen las corporaciones populares y los códigos éticos que caracterizan al nacionalismo, sino la rapaz acción de las compañías multinacionales y la banca mundial, y la ilimitada explotación del pueblo chino, completamente marginado de decidir el destino de su nación, puesto que éste ya ha sido determinado por la sinarquía. Si un pueblo desea ser imperialista, la historia le ofrece dos modelos clásicos, que no por menos comprendidos por los observadores, son menos utilizados en todos los tiempos. Uno es el modelo greco-romano, heredado del antiquísimo concepto de imperio universal de los indo-iranios. Este modelo, y Roma nos dio uno de los últimos ejemplos, solo exige que los restantes pueblos sean sometidos militarmente, no culturalmente. Así, los pueblos de distinta idiosincrasia podían integrarse al Imperio Romano, conservando su cultura, lengua y costumbres, y, si eran lo suficientemente aguerridos para resistir con orgullo la Pax Romana, podían obtener concesiones extraordinarias, como la ciudadanía de los galos y españoles, y el control del ejército y del imperio todo, lograda por los germanos. Ello fue posible porque en ese modelo de imperio el valor se asentaba paradójicamente en el valor real de los pueblos. Era más valioso el más valiente. Este principio tenía carácter indudable y nadie temía el ascenso imperial de un pueblo valiente, pues era obvio que tal pueblo resultaba valioso para el imperio. Es decir, en ese primer modelo no sería necesario practicar el adoctrinamiento cultural de los vencidos, emplear el lavado de cerebros, destruirlos moralmente, corromperlos, mantenerlos en la barbarie o regresarlos al salvajismo. Eso no le convenía a nadie. Iba contra la esencia jurídica del imperio universal ario, vale decir, iba contra el honor. Y aquí está el meollo de la cuestión. El soporte ético del principio anterior y de cuantos constituyen el imperio universal es el principio de los principios, el principio supremo que es piedra fundamental de la estructura jurídico-social del Estado nacional, el principio del honor. La justicia con que el imperio tratará a un pueblo conquistado o aliado, de la que dependerá su existencia y desarrollo, solo requerirá la garantía del honor.